A ver, se está iniciando la grabación en este momento. A ver, un segundo. Ahora. Bueno, y sin más voy a presentar la conferencia de hoy. En esta ocasión, bueno, tenemos el gusto de tener a Raúl Fraile Favero, nos emite desde Palencia. Y hoy, bueno, Raúl Fraile Favero es ingeniero de montes, tiene varios másters, no, si no me equivoco, en alimentación, bueno, sobre la alimentación y aplicación fúngica. Tiene una empresa, Mundo Reisi, bueno, entre otras cosas, pues aplica como productos medicinales muchos de los hongos que podemos encontrar en nuestros montes. Nos ha hecho varias charlas durante el principio de esta serie de conferencias que se vinieron haciendo, y en esta ocasión nos va a dar una charla sobre la ecología de los montes y hongos, qué misión tienen los hongos en nuestros ecosistemas. Entonces, sin más preámbulo, pues le doy paso a Raúl con su conferencia. Muchas gracias, Alberto. Voy a hablar de hongos y sus funciones en los ecosistemas, y cómo funcionan los ecosistemas y qué relaciones, qué importancia tienen los hongos en estos lugares. Bueno, ahora veo solo una cámara, me gusta dirigirme a la gente. Si alguien quiere activar la cámara para verle, pues estupendo. Si no, no pasa nada, con que vea una persona para que no parezca que esté hablando de una pared, pues estupendo. Muchas gracias a los que habéis conectado. Así es mucho más fácil para una ponencia virtual. Entonces, primero, estos temas vamos a tratar hoy. Ecología de montes y hongos, sucesiones fúngicas, qué palabra más rara, función de los hongos en los ecosistemas y formas de vida de los hongos. Muchas cosas las habréis visto en libros de micología, otras poquillas igual no. Es una charla de iniciación, entrando un poquito en este funcionamiento, y nada mejor para empezar que definir, según el diccionario de la Real Academia, qué es la ecología. Pues si lo buscamos, yo lo he actualizado, no lo he actualizado desde hace 10 años, y he mirado hoy de nuevo en la RAE online, y pone: ciencia que estudia a los seres vivos como habitantes de un medio y las relaciones que mantienen entre sí con el propio medio. Esa es la ecología. Vamos a estudiar la ecología de montes y hongos, cómo se interrelacionan todo entre sí. Fue un invento que inventó la palabra ecología Haeckel en 1878, y entre otras cosas la ecología estudia, es muy amplia, estudia desde mecanismos de evolución, los flujos de energía, cómo se mueven en los ecosistemas, o los ciclos de la materia. Por supuesto, en cualquier momento podéis activar el micro, preguntar si algo no queda claro, escribir en el chat, pero que no es, a ver si lo voy a dejar activo, a ver si no me quita la visión de vuestras caras. Bueno, Alberto, si ves que escriben en el chat me lo traduces, por si no dejo de veros y activo un poco más. Entonces, sí, tranquilo. Gracias. Por si alguien quiere preguntar algo, pues por supuesto, o comentar alguna cosa, que siempre eso enriquece. ¿Y por qué a una persona que le gustan las setas, a un micólogo, a un recolector para comer, a un cultivador de setas, incluso le puede interesar saber de ecología? Pues básicamente cuando sabemos cómo funcionan los montes y los hongos, por ejemplo, si sabes cómo funciona un bosque, entiendes cuándo hay que ir a buscar setas, por ejemplo, dónde hay setas que salen en zonas altas de montaña, otras salen al lado de las zonas desérticas, y sabiendo la ecología de esa especie, el hábitat que le rodea, pues podéis ir a buscarlo con eficacia. Por ejemplo, pongamos un Boletus edulis, que seguro que muchos le reconocéis. Pues los Boletus edulis les gustan los bosques maduros, de a partir de 60 años, los árboles, los pinares, un robledal, es cuando empieza a producir más Boletus. Antes, por ejemplo, en los pinares de montaña, pues están los níscaros hasta los 40, 60 años. Si sabes ese dato, cuando cojas un mapa, cuando veas fotos de Google, dirás, pues es que este bosque es pequeñito, puede tener algún Boletus, por supuesto, pero vamos a ir a masas maduras. Uno, si conoce la ecología de una especie, puede saber con seguridad ir y buscarla. Claro,
no va a depender, va a depender de otros factores que varían a lo largo del año, como comento ahí, el suelo, la humedad, la temperatura. Pero también hay otros factores que vamos a ver y que vamos a aprender a interpretar. Incluso os dejo unas tablas que le puedo pasar a Alberto, que simplemente las voy a proyectar, para que sepamos la acidez de un terreno, cómo determinarla, que mucha gente lo pregunta. ¿Y yo cómo sé si este terreno es ácido o básico? Bueno, pues estas son cosas que vamos a ver en esta charlilla, en esta ponencia. En la ecología trabaja con ecosistemas. ¿Y qué es esa palabra que es un ecosistema? Pues es el conjunto de clima, cuando se interrelacionan las partes muertas, entre comillas muertas, un suelo tiene mucha vida, pero los factores que se llaman abióticos, sin vida, como el clima, la temperatura, el sol, con el suelo, la parte con vida, las plantas, los animales, por supuesto, y están los hongos, virus, protozoos, bacterias, todos los seres vivos se interrelacionan en un espacio, pues eso es un ecosistema. El ecosistema es la conjunción de todas estas partes que no están individuales, no son nada individuales. Todo está interrelacionado. Cuando una planta desaparece, pues sobre todo en los grandes bosques, y si viene un incendio y destroza todo, se acaba la vida porque alimentan a los animales que hay detrás, a los que hay debajo. Viene una infección viral o una infección fúngica. Vamos a ver casos particulares durante esta charla de cosas del estilo que han acabado con poblaciones y de ahí el interés de los hongos en algunos de ellos. Estos ecosistemas se mantienen por un flujo de energía y materia que viene, todo digamos que viene por el sol. El sol es el que introduce la energía en los ecosistemas. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de las plantas. Las plantas transforman la energía del sol junto con agua y con el CO2. Y bueno, hay algunos minerales que encontramos en el terreno, fundamental. La cosa es que son capaces de transformar la energía lumínica en energía química, energía que va a generar tejidos vegetales, que va a generar sustancias alimenticias que van a coger los consumidores primarios, los herbívoros, sean insectos, sean animales. Y aquí he puesto una oveja que es muy fácil de ver, que come pasto. Y ese pasto, la energía va a trasladarse de un eslabón a otro. Estos serían los que producen, los que meten los nutrientes, los que meten la energía. Los consumidores primarios se comen esos, o aproximadamente un 10% de la energía, eso es lo que se traslada, de 100, 10, y de 100, de otros 100, un 10% va a ese consumidor secundario, eso según, la verdad es que no me he actualizado, pero según los estudios de hace años, cuando acabé la ingeniería, ese era el porcentaje que iba de un lugar a otro. Todos ellos van a acabar muriendo en algún momento. Y esto, el material, no es directamente aprovechable, no se puede cerrar el ciclo de nutrientes por las plantas, sino que aquí tenemos los importantes hongos. Los hongos y las bacterias, pero los hongos reciclan bacterias, micronemátodos, reciclan el 90% de los residuos de un ecosistema. Fijaros la importancia de los hongos. Si no hubiese hongos, no se podría, con el propio residuo de las hojas de un bosque, quedaríamos totalmente cubiertos. Los propios productores se envolverían dentro de las hojas y morirían. Los hongos reciclan el 90% de la materia, de los nutrientes de un ecosistema, para volver a mineralizarlos y volver al árbol, que a su vez con la energía del sol volverá a cerrar este ciclo con lo que funcionan estos ecosistemas en generales. Pero una pregunta muy interesante. Aquí tenemos un ecosistema de pinar, norte de Palencia, Peñamayor, mi pueblo, se llama así el lugar. Es un pinar maduro. ¿Y qué hace que ese bosque esté ahí? ¿Por qué tenemos aquí un pinar y no un robledal o un encinar o un hayedo? Por una serie de condiciones que están definidas por el clima, por el suelo, los seres vivos que cohabitan en ese ecosistema y el hombre, por supuesto. Nosotros tenemos una gran capacidad de transformar los ecosistemas, como vamos a ver el último punto. Antes de que estuviésemos nosotros, pues solo estarían esos 3 primeros puntos, lógicamente. Vamos a ver cada uno de ellos cómo influye en que un bosque y, por supuesto, todos los hongos asociados a ese ecosistema estén condicionados por estos factores. El primer factor.
en los ecosistemas, en la implantación de un bosque en un lugar, es el clima. Lógicamente está definido por varias cosas y las precipitaciones, cuando llueve, ¿qué pasa? Cuando llueve, el agua es vida. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado aquí atrás. El agua es cogido por los productores, sean árboles en la tierra, sean las algas en el mar o el fitoplancton, que también procesa, cianobacterias también. Bueno, la cosa es que la lluvia, el agua es la vida. Si no tenemos agua, no hay forma de introducir nutrientes, de generar hidratos, generar energía en ese ecosistema, que es el que se traslada de un punto a otro. Por el lado contrario del desierto tendríamos, por ejemplo, una selva tropical con su humedad constante y suelos, curiosamente, bastante pobres normalmente. Hay tanta vegetación que chupa del suelo que los suelos de muchos lugares de lluvias donde se lava el terreno, además, pues a veces son bastante pobres. Las precipitaciones, como hemos dicho, la fórmula mágica, agua más luz más CO2, se transforman en materia orgánica, que es el alimento de los hongos. Los hongos, como veremos más adelante en los modos de vida de los hongos, pues tienen que coger los alimentos del exterior, como nosotros. Nosotros no fabricamos con la luz nuestro alimento. Los hongos tienen que obtenerlo también del exterior, alimentándose de materia orgánica que han producido otros seres vivos. Sí es cierto que algunos hongos pueden obtener su energía de radioactividad, como se ha visto en algunos hongos pues, de cerca de Chernóbil, pero su fuente principal de energía sigue siendo materia orgánica, aunque aprovechen como otra fuente otras fuentes de energía, como la radioactividad. Como curiosidad, pues el clima en España, ahí tenemos, cuando llueve más de 800 milímetros al año, es un clima húmedo, subhúmedo. Esto es, cada vez España tiene más zonas áridas y semiáridas que están apoderándose desde el sur de España, subiendo para arriba. Bueno, otro factor importante es la luz. La luz está en esa fórmula, luz más agua más CO2, pues generan la vida. Como curiosidades, pues bueno, si no hay luz, como en las cuevas, ¿qué pasa? Que todo el alimento tiene que venir del exterior. Las cuevas sobreviven, los pocos organismos que hay, que se llaman cavernícolas, sobreviven porque el agua del exterior filtra y trae nutrientes para que los organismos que se esconden bajo la tierra puedan sobrevivir. Hay poca vida, lógicamente, si se compara con el exterior. Un espeleólogo diría, hay muchísima vida en una cueva, ¿qué me dices? Pero en comparación. También detalles interesantes de la luz. Tenemos especies en el bosque, como los hayedos, que son tan densas las copas que no dejan pasar luz para el resto de plantas. Entonces, cuando es frecuente que los hayedos son muy fáciles de caminar, los hayedos porque se cierran tanto que debajo de esas hojas, a menos de que sean hayedos muy, muy espaciados, con pocos pies, que se llaman, en pocos árboles, pues se cierran totalmente e impiden pasar la luz. ¿Qué sucede? Que en primavera, antes de que los hayas suelten la hoja, las poquitas plantas que viven bajo el suelo tienen que desarrollar rápidamente la flor, el fruto y multiplicarse antes de que el haya suelte la hoja, como por ejemplo algunas anémonas, las hepáticas, son plantas que viven en el suelo de los hayedos, en algunas de terreno ácido, de básico, como las hepáticas, que hablaremos de ello más adelante, y su relación con los hongos, lógicamente. Un hayedo, por el contrario, tiene muchísima materia orgánica. Las hojas de los hayedos, si habéis pasado, te hundes en ellas y salen especies muy valoradas, muy apreciadas, que se alimentan de esas hojas en descomposición, que son hongos que no requieren luz. Bueno, mucha gente dice que los hongos no requieren luz para generar setas, pero quitando los champiñones, que son los que más conoce la gente, que se pueden cultivar a oscuras bajo tierra en una cueva, la mayoría de los hongos utilizan la luz para detectar si están en el exterior, formar las setas, para desarrollar colores. Es muy importante el factor lumínico. Bueno, eso ya sería hablar de cultivo de setas. Y también dentro de los hongos hay especies que les encanta la luz, como muchos boletus, en especial el Boletus aereus, de encinares, de alcornocales, en terrenos muy abiertos. Cuando llueve de forma grande, se plagan a veces de estas especies tan apreciadas
serían especies que se llaman heliófilas, amigas del sol. Y por otro lado, tendríamos especies que salen cuando aparecen escondidas en masas arbustivas o en masas arbóreas, como esta seta de cardenal que tenemos a mano derecha, pues es una especie que se llaman umbrófilas. También algunos Indum les gustan los bosques cerrados, las lenguas de vaca, algunas de ellas, otras son de especies más abiertos. Saber esta ecología de estos hongos permite ir a buscarlos al lugar correcto para los que sean recolectores y buscadores de setas. La temperatura, cómo no, la temperatura influye muchísimo en todo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos temperaturas por debajo de 0 grados, el agua deja de ser líquida, pasa a ser sólida, y aunque tengamos agua constante, eso se va a comportar a nivel de plantas como un desierto. Los polos son auténticos desiertos porque el agua no está disponible para las plantas. Aunque nieve o qué tal, como curiosidad, cuando subimos una montaña, cada 1000 metros de altura suele bajar de media unos 6,5 grados. El sol es el que nos calienta. Y aquí vamos a ver algunas cosas, algunas especies realmente que la temperatura les influye mucho. Por ejemplo, de pocas setas aguantan los 30, incluso 35, 40 grados de verano. Que salgan setas en pleno verano, pues ahí hay especies. Para mí una de las que veo que con más profusión en pleno agosto incluso es la seta de chopo, la Cyclociba egerita, antigua agresiva egerita. Es una especie muy condicionada, aparece durante todo el año excepto en invierno, que hace mucho frío. Es una especie que le gusta el calor, pero que es especialmente abundante, incluso, ya digo, a 35 grados puede salir si hay humedad, que es lo difícil. ¿Dónde vamos a encontrarla? Cuando riegan, cuando en los jardines de las ciudades, como riegan para mantenerlos verdes y bonitos, ahí es frecuente encontrar esta seta. Al lado contrario, en alta montaña encontramos especies de plantas adaptadas a las bajas temperaturas. Hay sauces enanos. De hecho, el árbol más pequeño del planeta es un sauce enano, no es este es el Salix nana, que es de 5 centímetros de alto el árbol. Se considera un árbol por sus características, porque es un sauce, digamos, por sus características morfológicas. Este sería un típico sauce enano que produce setas exclusivas de esos bosques de sauces enanos. Esta rúsula no va a crecer en otro lugar más que en altísima montaña, en los Pirineos, alta montaña, también aquí en el Curavacas, porque sé que hay gente de Palencia, hay varios sauces enanos que van a producir sus setas ¿cuándo? En pleno verano, cuando deshiela y cuando tenemos humedad ahí arriba. Porque el resto del año puede que sea una zona cubierta de nieve en la ladera norte y entonces no va a producir setas más que cuando deshiela. Serían especies muy características de extremos opuestos de altas temperaturas y de zonas muy frías. Aunque, bueno, zonas frías, pero esperan el verano para salir las setas. Hay muchas rúsulas. Tengo un libro de setas de zonas árticas, de zonas de alta montaña. Es muy interesante. Lo sacaron hace unos cuantos años la Asociación Micológica Bresadola de Italia. Sí que en latitudes normales como las nuestras vemos que hay especies que cuando caen las primeras heladas es cuando empiezan a aparecer. Son los llamados hongos criófilos adaptados a las primeras heladas. Unos son más que otros. El piazul, por ejemplo, en noviembre, diciembre es cuando empieza a haber más abundancia. Incluso se prolonga a veces hasta enero, porque incluso si quieres cultivarla en casa y producirla, se puede estimular la fructificación metiéndola en el congelador. Produces una bolsa, la metes en el congelador y así, como de forma natural, hacen en la naturaleza. Por eso digo que la ecología es muy importante, que vale también para un cultivador de setas, porque es replicar lo que tenemos en la naturaleza, lo podemos aplicar nosotros en casa. Pero si queremos coger setas, por ejemplo, el enoki, la seta espagueti, que se vende como espaguetis blancos en el supermercado, pues el momento ideal es diciembre, enero. E incluso bajo la nieve es cuando yo la he visto en varias ocasiones. Esta foto no es mía, esta la he cogido de internet esta mañana, pero está muy bien referenciada esa aparición. Y de hecho,
ya no hablaré mucho más de cultivo, pero se puede cultivar a 14-12 grados, es su óptimo para que ella crezca. Al lado opuesto tendríamos las especies típicamente veraniegas de agosto, septiembre, y ya cuando empiezan los fríos de octubre ya empieza a escasear la yema de huevo por aquí, por Castilla y León. Bueno, pues también supongo que pase también por el norte, por donde estáis, aunque allí los climas son mucho más suaves, entonces es probable que la yema de huevo, la tana, la manita cesárea, se prolongue durante más tiempo. Aquí en Castilla y León es muy marcado. En Valencia llegan los fríos en octubre y ya dejó de aparecer. Algún año sí se ha prolongado hasta noviembre. De la misma forma, dentro de los boletos buenos, exquisitos, el boleto de verano está muy acondicionado a aguantar el calor. Cuando hace mucho calor es frecuente verle resquebrajado, como vemos aquí. Se cuartea porque la parte de arriba muere por el exceso de calor, pero el hongo sigue vivo y sigue creciendo, y como la parte de arriba no se multiplica, no crece, rompe ante el empuje de la parte de abajo. Y eso sucede también, no lo he dicho, pero también sucede en esta seta típicamente de verano del calor, la seta de chopo agrocidia egerita. Como no, en nuestras latitudes tenemos para mí la suerte de que tengamos la variación estacional del año, con sus especies en primavera, en verano, en otoño, en invierno. Todos los momentos del año tienen sus especies, como las giromitras, las elvelas primaverales, algunas ascomicetos. Es el momento del año. La primavera, esta es la Primula veris, la primavera silvestre. Es una planta muy sabrosa que los niños chupaban las corolas porque estaba azucarada. Bueno, pues sería una planta primaveral por excelencia. Verano, otoño, la época predilecta de los hongos. ¿Por qué? ¿No os lo habéis preguntado? Pues porque cuando vienen las bajas temperaturas, vienen las lluvias, pues muchas plantas asociadas a los árboles, que lo veremos, pues el árbol empieza a perder la hoja, decide meter los nutrientes para adentro, baja la temperatura, el hongo dice, ¡ay! Que está bajando la luz, que mi árbol no me está pasando nutrientes, me voy a morir. Y entonces los hongos deciden fructificar. Es una forma grosa de decirlo. Las setas producen, sobre todo en otoño, se producen muchas setas porque hay muchos condicionantes que le dicen al hongo, reprodúcete que ya es posible que se te acabe el chollo. El resto del año los hongos están creciendo, alimentándose, hasta que viene el frío del otoño que estimula la fructificación. Y bueno, el invierno, la época de trufas por excelencia, hace tanto frío por fuera que se han adaptado ecológicamente a fructificar bajo el suelo. De hecho, las setas típicas de invierno, si nos fijamos, la seta de marzo, cuando el invierno es muy frío, ¿qué pasa? Que sale escondida bajo la tierra. Incluso a veces solo se ve un bulto y el recolector tiene que mover la pinocha o mover las hojas de haya para encontrarla. Eso es porque hace tanto frío que se ha adaptado la especie a crecer casi semihipógea, podríamos decir. Son características ecológicas de las especies adaptadas a estos climas, que hay que decir que el calor y la estacionalidad no se deben a la distancia al sol. Curiosamente, en verano estamos más lejos del sol, la Tierra está más lejos del sol, y en invierno la Tierra está más cerca del sol. Es el eje de rotación que está girado y hace que dé la luz más directa en verano, y cuando da la luz torcida recibe menos cantidad de energía por superficie. Bueno, la cosa es que a eso se debe la estacionalidad, a que el eje de la Tierra está inclinado. Hemos visto el clima. Este sería el punto 2, el suelo. Perdón. Ahí está. Se sigue viendo, ¿no? Vale, ahora sí, yo nos veía, ahora sí. ¿Se está viendo ahora? No. Vale, perdón, es que selecciona ventana, no tarda. Es que di sin querer compartir de escape y salió de la presentación. Ahora yo creo que ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale, perdón, ha sido un error. Voy a ampliar aquí para veros mejor. Quería poner el punto 2 el suelo para dejarlo ya corregido, pero el suelo es fundamental. En un monte está en un sitio también por el suelo. Cuando tenemos suelo, tenemos agarre para las plantas.
para que se mantengan en pie. Parece una tontería, pero cuando no hay suelo, por ejemplo, en las zonas árticas muy frío, tenemos congelado parte del suelo y entonces los árboles se quedan enanos. O un bonsái sería el ejemplo de un árbol recluido donde si no hay suelo, el crecimiento se ve muy reducido. En zonas de montaña, hay los sabinares, por ejemplo, es frecuente encontrar sabinas pequeñitas de medio metro de altura y pueden tener 20 o 30 años, que no crecen porque están en zonas rocosas sin casi suelo. Pero también el suelo es el que permite que el agua se mantenga y si no hay suelo puede llover muchísimo, que el agua escurre y entonces la planta no puede agarrarse al suelo, no puede tomar agua del suelo. Ahí, en esas zonas, tendremos vegetación, aunque llueva muchísimo, tendremos vegetación típica casi de bosque, de desiertos, donde cuando está la lluvia, las plantas muy carnosas se llenan de agua para mantener, en el momento en que no llueve, mantener la humedad y tomarla de sus propias hojas. Las plantas crasas, que se llaman, adaptadas a estos climas. Cuando el suelo ya es fértil, ya aguanta agua, permite mucha más vida, crecen más las plantas y, por supuesto, pues es un parámetro importantísimo a la hora de determinar qué plantas encontramos en un ecosistema. Ya no solo la cantidad de materia orgánica que tenga, la pedregosidad, vamos a ver algunos factores del suelo, sino uno de los que definen más qué especies de plantas tenemos en un lugar y qué especies de hongos es la acidez del suelo. Mucha gente habla del pH, a veces no se conoce bien, pero aquí lo cuento, intento explicarlo. Bueno, básicamente, los suelos tienen una composición química que cuando se mojan, depende de lo que tengan, puede volverse ácido el suelo, que si le chupáramos estaría ácido, no lo chupéis, puede estar contaminado. O puede estar tipo, pongamos, como el vinagre, que eso es un suelo ácido, o puede tirar hacia la cal, que sería un suelo básico. Esto es porque las sustancias químicas que forman parte de la composición del suelo, cuando se juntan con el agua reacciona y forma diferentes moléculas según el suelo que hay. La cosa es que, básicamente, lo único que se nos tiene que quedar es que tenemos suelos con mucha acidez, muy parecidos al vinagre, y suelos muy básicos, muy parecidos a la lejía, que sería el lado contrario. No hay que juntar nunca vinagre con lejía, van a reaccionar. Sí que hay formas de averiguarlo, existen tiras que te venden por €1 en internet, tiras de pH que se llaman, que solo las mojas y te dicen la acidez del terreno. ¿Y por qué eso? Bueno, es importante. Bueno, es muy importante. Bueno, si alguno quisiera saber cómo es el terreno de su casa, si puede plantar determinadas plantas o no, porque las plantas están altamente condicionadas por la acidez del terreno, pues podría coger un cacho de tierra, mojarlo en agua, poner una tira y según el color, pues sabrías cómo sería la acidez del terreno. ¿Por qué eso define la vida de las plantas y de los hongos de un lugar? Porque es un parámetro tan importante a la hora de que se instaure una masa vegetal en un ecosistema o en un lugar. Porque esa acidez que veíamos antes define qué sustancias pueden coger las plantas y qué no. Hay nutrientes muy importantes para el crecimiento de una planta, como son los primeros de aquí, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que cuando tenemos una acidez, cuando estamos en una acidez neutra, que no lo he dicho, el neutro es pH 7, que se llama aquí justo, el 7. Menos de 7 es ácido, más de 7 es alcalino. Cuando tenemos un suelo en un terreno, en un ecosistema, en nuestro jardín de casa, con un pH neutro, pues vamos a tener casi todos los nutrientes. Fijaros, el grosor de la barra indica la cantidad de nutriente que hay. Nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, esto es fundamental para las plantas, en abundancia. Pero si nos vamos al terreno ácido, fijaros, cuando es ácido ya la disponibilidad de nutrientes desaparece. En 4,5 ya no hay fósforo disponible. No, puede estar ahí, pero va a estar en formato de rocas insolubles que no va a poder coger la planta. Está reaccionando con otros compuestos y esto hace que las plantas de un lugar no puedan vivir, a menos de que estén perfectamente adaptadas a vivir casi sin potasio
sin fósforo o a menos de que se asocien a hongos que hagan la labor por ellas. Ahora lo vamos a ver. Por otro lado, igual, en un pH neutro un poco básico, pues tenemos casi todo, pero como nos vayamos a un rango de 8, nos iríamos a los colores, para que os hagáis a un color azulado, agua de mar, están pues en rangos básicos, ya empiezan a escasear el fósforo, el hierro desaparece, el boro. Luego, ¿y esto por qué sucede? ¿Por qué de repente con 9 vuelve a salir el fósforo a la luz? Bueno, por reacciones químicas que suceden gracias al agua y a la acidez. No, es química pura y dura dentro del suelo. Pero quedaros con eso, las plantas, cada una tiene unos nutrientes que necesita y entonces se va a adaptar a un pH simplemente porque si no tienen los nutrientes no va a poder crecer en ese lugar. ¿Y qué es lo que hace que en un ecosistema tengamos una acidez u otro? Pues la roca madre es muy importante. Depende muchísimo. De hecho, lo que más influye en casi todo el planeta es la caliza activa. La caliza activa, hay una roca que se llama roca caliza, el mármol, que es una roca que se descompone por la acción del agua, de la lluvia, y bueno, de diferentes, también la naturaleza va destrozando, las rocas se parten con la acción del agua, de congelación, el agua congelada rompe. Pues cuando los carbonatos, unas moléculas de la roca caliza o de las dolomías, son de tamaño inferior a muy pequeñitos, 50 micrómetros, ya consiguen cambiar el pH y hacer un suelo básico, lo que se llama caliza activa. En la caliza activa son trocitos de roca tan pequeños como 40 micrómetros y interaccionan con el agua y generan que un terreno sea básico, calizo, por eso la roca caliza suele ser básica. Pero a veces, ¿qué pasa? Que luego tenemos otras rocas, como granitos, pizarras, habría que mirar libros, buscar, en que suelen ser más ácidos. Y por último tenemos suelos en que se han extraído, por ejemplo, las minas extraen del subsuelo pizarras con restos de sulfuros, de rocas como la pirita, que al oxidar generan muchísima acidez, generan de hecho ácido sulfúrico que mata a la vegetación. Las zonas de minería son muy infértiles por su excesiva acidez, debido a que se han sacado rocas del suelo que reaccionan con la atmósfera y generan un pH muy ácido, muy bajo. También, por supuesto, aquí la caliza activa que hablábamos aquí, pues un suelo de un encinar puede ser calizo y de repente ese año llueve tanto que limpia la caliza y se lleva la caliza activa y, curiosamente, pasa a ser neutro. Incluso puede comportarse como un suelo ácido. De hecho, el año pasado, bueno, me dejaron una foto, no me ha dado tiempo a añadirla. Esta es un sucedáneo que iba a colocar una foto auténtica de un Boletus edulis recogido en bosque ácido, en bosque calizo, en terreno calizo, como este, en que cualquiera diría que es imposible. ¿Por qué ha sucedido eso? Porque ha llovido muchísimo, se ha lavado la caliza activa, se ha quedado el suelo básico, neutro, y entonces neutro ligeramente ácido incluso, y sale. Esos son caprichos que suceden en los ecosistemas por momentos puntuales durante el año. Hay caprichos de todo tipo y es explicado por esas lluvias. También esa acidez la cambia no solo las lluvias que se llevan en la caliza activa que veíamos aquí antes, sino también la propia mineralización de la materia orgánica genera ácidos húmicos, ácidos fúlvicos fabulosos para la retención de agua, para la nutrición de las plantas, generados por bacterias, hongos, y eso también acidifica un ecosistema. La pinocha, por ejemplo, es muy usada en agricultura, bueno, en pequeños jardines. Si tienes un suelo básico en tu jardín y quieres intentar meter una planta de terrenos ácidos, como puede ser el acebo, que hay gente que le gusta tener un acebo bonito con bolas rojas, pues puedes coger pinocha y mezclarla con el terreno de tu huerto. ¿Y qué les pasa a los hongos en los terrenos ácidos? Pues, curiosamente, lo que sucede es que cuando la acidez de un terreno baja,
en suelos muy lavados, donde llueve mucho y se limpia esa caliza activa, en terrenos con abundancia de esquistos, de areniscas. Bueno, pues los hongos dominan. Las bacterias no les gusta nada la acidez. ¿Por qué dura un bote de pepinillos en vinagre lo que quieras? Te puede estar ahí 2 años y no te entran hongos, te entran algunas levaduras que sí que aguantan, o bueno, alguna bacteria del tipo Acetobacter, que se llaman, porque la acidez no le gusta a las bacterias. Las conservas en ácido son fabulosas, duran muchísimo. Lo mismo porque las bacterias se vuelven, desaparecen, pierden su actividad, y como desaparecen las bacterias, principales competidores de los hongos empiezan a proliferar. Los terrenos con pH ligeramente bácido, son excelentes para coger maravillosos hongos comestibles como cantarelos, boletus, amanitas. ¿Por qué también? Porque al bajar la acidez del terreno, si nos vamos a la tabla de aquí atrás, las plantas en terrenos ácidos no pueden acceder a los hongos. ¿Qué hacen los hongos? Se asocian a las plantas y las ayudan para coger nutrientes. Los hongos son encargados de capturar los nutrientes que no pueden coger las plantas y se los pasan. En terrenos ácidos eso sucede porque las plantas tienen dificultad para adquirir nutrientes, y entonces si sacamos una planta, como vemos aquí, bueno, esto es una planta de vivero, cultivada en terreno en turba ácida, desarrollan una asociación entre hongos. La raicilla está aquí pintada de marrón y el hongo está ahí asociado a la raicilla. Cogen los nutrientes con mucha eficacia, entonces van a abundar más micelio de hongos en terrenos ácidos que en terrenos básicos. Porque el ácido sí que no le importan muchos hongos, pero hay una cosa: que haya micelio no implica aparición de setas. Hay que considerar esos factores ambientales que veíamos ahí atrás. Las lluvias tan importantes, el 90% de una seta es agua. Si no hay agua, poco podemos hacer. Las precipitaciones, las temperaturas, en fin. Fijaros, esto es un bosque quemado por lluvia ácida. Los motores de los combustibles fósiles, las gasolinas, tienen trazas de azufre, y cuando se queman ese azufre va a la atmósfera y genera ácido sulfúrico y llega a ocasionar grandes destrucciones de masas arbustivas. Una lluvia ácida tiene pHs bajísimos, acaba con todo, con los hongos también de los ecosistemas. Una lluvia normal tiene entre 5 y 6, recordemos que el 7 es el neutro, y el agua del mar es ligeramente básica, en torno a 8, 8,5, 7,5, 8,5, más o menos. Plantas y hongos. Vamos a ver plantas que solo podemos encontrar en lugares básicos, hongos que solo van a aparecer en terrenos básicos, en esa ecología básica, y luego una serie de plantas indiferentes. Por ejemplo, el pino carrasco, un pino que aguanta mucho la sequedad, de hoja casi como la hoja. Este pino se reconoce muy bien porque tiene una hoja muy blandurria, que no pincha, se dobla como si fuera una hierba, y bueno, y tiene una piña unida por un pedúnculo directamente bastante marcado. Bueno, pues el pino carrasco tiene una especie muy abundante y muy apreciada en muchas zonas de Castilla y León, desconocida, que es el Ebeloma edurum, muy sabroso, con un olor a café, bueno, a chocolate, perdón, algunos definen, a cacao más bien. Pues una especie muy sabrosa que solo podremos buscar, ¿dónde? En pinares, en zonas básicas. Fijaros la ecología, donde es especialmente abundante. Hay años que se dispara la producción, y como la gente no lo reconoce, porque sí es cierto que los ebelomas son puñeteros, que hay muchísimos tóxicos y solo este merece la pena comerlo, pero con esa ecología tan marcada y ese olor que no huele al típico olor a rábano de las especies similares tóxicas, pues no va a haber confusión. El olmo negrillo, una especie bastante desaparecida en Europa, pues tiene un hongo muy bonito, se puede comer, pero es sobre todo para apreciar su belleza, su tono rosado, exclusivo para los que quieran sacar fotos espectaculares. Parece que está arrugado por encima, como viejillo, muchas arrugas. Bueno, el Rhodotus palmatus, muy exclusivo de estos hábitats que están prácticamente desaparecidos por la interacción de hongos e insectos que veremos más adelante. Juniperus sabina,
también de zonas de preferencia básica, con su Gymnosporidium clavariiforme, que es un hongo muy característico. Suele a crecer más en el Juniperus communis, pero también es de la sabina. Plantas que nos van a indicar terrenos básicos. Pues aquí os dejo unas cuantas. La tóxica éfedra, que antes se usaba para adelgazar, pero es peligrosísima para el sistema nervioso. Santolina, el espliego, la salvia. Si vamos por un bosque y vemos alguna de estas plantas, nos van a decir, oye, este terreno es básico. Aquí no va a haber boletus, si es un encinar, pero podemos encontrar algún faisán, aunque también que es más tolerable a los suelos básicos. Por ejemplo, el Ecinum duriusculum, el faisán. Si encontramos alguna de estas plantas, indicará que el terreno es muy básico, o es básico, y por lo tanto sería un terreno apto para trufas. No tendría de los boletos exclusivos, pero que sí tendríamos estas especies hipógeas de aparición invernal, veis qué importante la ecología, que se pueden recolectar en pleno invierno, desde diciembre hasta febrero, marzo, podemos encontrar la trufa de invierno y el resto del año la trufa de verano, que se solapan un poco para que siempre tengamos alguna trufa de verano. A un árbol acondicionado al clima mediterráneo, a la sequedad estival y altísimas temperaturas. La copa globosa de una encina, como una bola, es una excelente protección para que todas las hojas de dentro estén fresquitas, no las del sol. Entonces, también tiene la hoja muy seca, cerosa, con ceras, que impide que se deshidrate ante el intensísimo calor de verano. Está todo perfectamente diseñado y tendrás especies cuando, pues en los momentos de lluvia en otoño, es el momento crucial en estos ecosistemas donde el resto del año, quitando las trufas de invierno, que la acabamos de hablar, pues puede que no sean tan abundantes otras especies. Pasamos al otro lado, va a haber plantas adaptadas a zonas ácidas, a terrenos ácidos, bien por lluvia, que es la lava caliza activa, bien porque son terrenos con naturaleza ácida, que no tienen de roca base rocas carbonatadas como el castaño. El castaño es un ecosistema muy interesante porque cuando acaba el verano es de los primeros hábitats en producir un montón de setas comestibles. Amanitas, boletos, es como podríamos decir después de los otoños, después de los veranos calientes, empiezan las primeras lluvias y si queremos, y es de los primeros lugares de España donde recogemos abundancia de especies, como que se adelanta mucho con sus, bueno, y por supuesto la castaña es riquísima en nutrientes, muy usada como nutrientes. En la Edad Media pues, se hacían panes de castaña, hay muchas recetas de castaña. Conozco a una chica que da talleres solo de elaboración de alimentos con castañas. Es un árbol muy productor de muchísimas especies comestibles porque esos terrenos ácidos hacen que el castaño se asocie íntimamente a un montón de hongos micorrízicos, que vamos a ver qué es eso más adelante, hongos que se asocian a sus raíces que le aportan nutrientes al árbol, porque el árbol no puede disponer de ellos. Recordemos lo que decía antes del pH. La acidez define que los árboles se tengan que asociar a muchos hongos. Los alcornocales serían otros hábitats muy buenos para producción de setas ectomicorríticas, hongos exquisitos comestibles como el hongo negro. Además, el clima es más suave que los encinares, donde hay alcornocales, y permite que tengamos durante más tiempo del año, incluso pues en el sur de la península, en los alcornocales del sur de España, podemos cosechar setas en febrero, especies termófilas, porque claro, ahí también hace más calor. Aquí les vemos recién pelados, recién cortadas la corteza para elaborar el corcho. Estos ecosistemas están protegidos de forma natural para los incendios. El alcornoque ha desarrollado con cientos de años, miles de años de evolución. Su corteza es un excelente aislante, por eso se usa para aislar de sonido y para aislar de temperatura, porque él mismo ha desarrollado esa corteza para protegerse de los pequeños incendios que de forma natural se originan en las regiones mediterráneas. Es un árbol perfectamente evolucionado para el fuego, como algunos pinos. Hay algunos pinos cuyas piñas solo se abren cuando hay incendios. Hay incendios malos provocados por el hombre en lugares donde no deberían generarse y hay incendios que no son tan malos, que mejoran la biodiversidad, como veremos más adelante.
Aquí tenemos más especies ácidas exclusivas, el boleto, el roble melojo, con más de 200 especies de hongos en sus raíces. Hace ya muchos años me encargué de elaborar el catálogo micológico de la provincia de Palencia, y fue el hábitat con más diversidad de especies. Creo que catalogé unas 230 especies de hongos distintas bajo este árbol, que vale incluso para desarrollar barricas de vino tan buenas como la madera. Sí que suele ser un árbol muy retorcido, es difícil sacar unas buenas láminas de madera, pero las barricas de vino son tan buenas como las del roble americano, según los estudios que se hicieron. Un árbol muy fácil de identificar por su hoja muy lobulada, muy marcada, y ser pelosa por los dos lados. Tiene pelos por los dos lados, como otros robles, pero aparte tiene una hoja grande y muy, muy lobulada. Cuando vemos ese árbol, sabemos que el terreno es ácido y sabemos que es un lugar excelente para rebozuelos, amanitas, boletos, de muchas especies y tipos. Para mí es uno de los mejores hábitats para ahora, julio que entra, como llueva, los robledales de rebollo son fabulosos para recoger muchas especies de hongos. Entre plantas también tenemos plantas que nos indican acidez del terreno y muy abundantes en producción de setas. En Zamora, en Castilla y León, la jara pringosa, no hay ningún árbol alrededor, hay zonas jarales enormes que se llenan, en su momento producen muchos boletus edulis de tamaño pequeñito, no crecen mucho, lo llaman zamoranitos, y se asocian a estas plantas. Estas te definen ya que el terreno es ácido y además estas plantas producen níscalos, producen trufas, aunque solo se recolecten los zamoranitos, producen centenares de especies de hongos micorríficos. Durante años aquí desde la Universidad de Valladolid se hicieron estudios de biodiversidad y producción de estas especies de plantas que se comportan como árboles en la producción de setas. Y es que cuando hay un incendio y se queman los árboles, las semillas de estas jaras vuelven a crecer y se asocian a los árboles que han sobrevivido y las mantienen vivas, mantienen vivos a los hongos en sus raíces hasta que vuelven a crecer los árboles grandes. Fijaros la importancia de estas pequeñas cistáceas, estas plantas que sirven de alojamiento a grandes especies de hongos, de macromicetos, de hongos grandes, que van a sobrevivir ahí hasta que el árbol es grande y desde ahí van a micorrizar especies de árboles grandes. Son como reservorios de vida en el lugar. Más plantas que indicadoras de terreno ácido, donde encontramos especies exclusivas como el boletus de abedul, el boleto blanco, Lecinurolopus. Todos los lecinum son comestibles, inconfundibles con esas escamosidades en el pie, granulaciones que no tienen ni los suilus ni los boletus. Su corteza blanca, usada para muchas cosas. El yesquero de abedul, que se cultiva en algunas zonas. Y así podemos buscar hongos. Si encontramos en un robledal esta especie de planta, por ejemplo, y es un robledal abierto que le dé mucha luz, es muy probable que encontremos latana o amanita cesárea cuando llega los finales de verano, en septiembre, octubre. Esta planta es una gran indicadora de estas plantas. Fijaros la importancia de saber reconocer plantas para recolectar hongos. Esta Calluna vulgaris, la brecina, indica suelos extremadamente degradados, con mucha acidez. Y la acidez excesiva le encanta a la amanita cesárea. Es fácil de reconocer por su hoja escamosa, por su flor, que la vemos aquí. Pero podéis buscar muchos datos de esto en internet. Como resumen de especies, os he dejado unas diapositivas, como se está grabando el vídeo y se va a colgar en el canal de Gorosti, o bueno, se va a dar a los que lo hayáis visto, pues os he dejado un resumen para que tengáis como guía de identificación de terrenos a partir de los árboles y las plantas. Aquí hemos hablado de plantas calcícolas, perdón, que les encanta la cal. Aquí tendríamos al revés plantas que huyen de la cal, que son de tendencia silicícola, donde no hay cal, como el alcornoque, el rebollo, los abedules, y luego no se ha hablado, pero hay muchas especies, bueno, varias especies de árboles
que pueden crecer en ambos lugares. Cuando están en terreno ácido van a tener una asociación de hongos mucho mayor y en terreno neutro pues puede que no produzcan igual, pero recordemos esos detalles de hongos y acidez, que es muy interesante para los que queráis coger setas. Aquí os dejo un listado de especies que son indiferentes a la acidez. Por sí no te van a indicar cómo es el terreno, tendrás que ver las plantitas pequeñas que hay bajo esos árboles para saber qué tipo de terreno tenemos. Si hay cierta prevalencia, por ejemplo, el pino piñonero, pues prefiere los silíceos, pero en calizo perfecto. O el pino resinero también puede estar en ambos tipos, pero prefiere silicio. Y os dejo, para el que le guste el mundo de las plantas, un listado de especies de jaras y cistáceas pequeñitas, plantitas arbustivas, con sus características del suelo, para que os sirvan de referencia para clasificar un terreno cuando arriba tenéis una especie que no te dice la acidez. Porque a partir de esas plantas vamos a saber qué hongos tenemos en el lugar, que es lo siguiente que voy a hablar. Voy a dar grupos de hongos, algunos hongos muy característicos que nos señalan la acidez del terreno. Aquí tenemos la mayoría de los brezos, de las ericáceas, suelen tener tendencia silicícola, pero hay algunos que no. Que dentro de los tomillos, las salvias, las lavandas, hay mucha variedad y dependiendo de la especie podemos saber si es terreno ácido o terreno básico, o al revés, si queremos ir a coger una planta aromática, como es el Thymus mastichina, que es una especie endémica de la península ibérica, no está en otro lugar del planeta, que lo llaman tomillo salsero en algunos lugares, inconfundible, con unos tallos, pues sabemos que es de tendencia ácida, es donde va a aparecer. Es muy raro de ver en calizo. Tendremos que ir mirando mapas de vegetación o mapas geológicos a sustratos con por lo menos dominancia de calizas. Listado de leguminosas, para que podáis parar, lo dejo un ratito y os dejo otras familias muy abundantes, especies peculiares que también marcan terrenos, como nos sirva como guía de identificación de suelos de ecología. Ahora sí, dentro de los boletus, por ejemplo, he separado los abundantes de terreno ácido y los calcícolas, los que son comestibles, los más apreciados, fijaros. Ácido, terreno ácido, pinícola, edulis, aereus, aestivalis, el regius, tiene cierta tendencia, este bonito hongo de colores amarillos por abajo y rosa por arriba, muy marcado. Por otro lado, tendremos hongos exclusivos de zonas básicas, muchos de ellos son tóxicos. El lupinus en muchas guías les pone como precaución no tomar. Aquí en Palencia ha habido intoxicaciones por consumo de la seta, se sabe que es tóxica porque ha habido hospitalizaciones por consumo de boletus lupinus. Y también al revés, nos vale para identificar una seta, saber en qué terreno estamos, nos dice, podemos separar el boletus satanás con toda seguridad del boletus rhodoxanthus, que suelen ser bastante parecidos, porque el rhodoxanthus es de terrenos ácidos y el satanás es de terrenos calizos, y entonces no va a haber confusión. La ecología del lugar nos permite también no intoxicarnos o no confundirnos entre especies, bueno, en este caso las dos son tóxicas. En caso de las amanitas, pues la amanita muscaria suele compartir hábitat con los boletus, eso lo sabéis muchos de vosotros. Los boletus edulis suelen estar frecuentes donde hay la amanita muscaria, porque a ambos les gusta la luz. La amanita muscaria les gusta los bordes de los bosques donde entra la luz, a los boletus también, o montes aclarados. Y por eso suelen asociarse, porque la ecología es muy similar. Aquí abajo tenemos especies calcícolas estrictas, la yema de huevo, yema de huevo es la manita ovoidea, una de las manitas más grandes que tenemos en la península ibérica, es gigante, alguna puede hacerse de casi 1 kilo. Es bastante abundante, por ejemplo, en encinares calizos, incluso en pinares, pero con una tendencia caliza, como la manita Ceciliae, con sus características volvas de un gris muy marcado, de este grupo de amanitas sin anillo y de bosques de pinos. Bueno, son especies de calizo y especies de ácido
que nos vale como parámetro de identificación y también para si queremos coger en nuestro álbum de setas y no tenemos la manita ovoidea, pues sabemos que debemos ir a buscarlo en encinares calizos. Le gusta también el calor, es una especie termófila que le gusta el calor del principios de otoño. Es el momento ideal de la manita ovoidea. Luego ya con el frío desaparece. Es espectacular, es un comestible muy mediocre. En los níscalos ya acabo estas diapositivas sobre la acidez y cómo definen los ecosistemas y los montes, la acidez del terreno. Pues, por ejemplo, tenemos lactarios exclusivos, níscalos exclusivos de zonas ácidas, como el Lactarius vinosus, o níscalos de terrenos calizos, como el Sangiflus. En las rúsulas que frecuentemente la gente confunde la adélica con la cloroides, pues si el terreno es calizo no hay confusión, porque la cloroides... si el terreno es ácido, no puede haber confusión. La adélica es de calizo, si es ácido solo puede ser la cloroides. ¿Cómo sabemos que es ácido? Los brezos, algunas cistáceas, las especies de árboles, nos van a definir con estas tablas que os he enseñado. Para que le interese profundizar en este mundo de la ecología de las plantas, lo vais a tener ahí disponible como guía. Acidez del terreno. Ahora nos vamos a la textura del terreno. ¿Y qué tiene que ver la textura del terreno con las plantas y las setas? Bueno, la textura, existen unos triángulos de textura que son ideales para poder cultivar en un huerto, en un jardín. Básicamente se moja en agua el terreno de tu jardín, lo mueves, lo dejas separar y se separan perfectamente lo que es la arena del limo y de la arcilla. Calculas el porcentaje de cada una simplemente en línea y bueno, con este triángulo llegas a saber si tu terreno es franco arcilloso, arenoso. Este sería el ideal. Franco es el terreno ideal para muchas plantas y hongos. Pero cada hongo y cada planta tiene sus características. No vamos a entrar en determinar cómo se usa el triángulo, hay mucha información en internet. Es básicamente cruzar dos puntos y te sale el punto donde te encuentras en ese triángulo. La diferencia es el porcentaje de cada uno de los materiales. Las arenas son partículas muy grandes, que se pueden a simple vista, mientras que las arcillas las partículas de terreno son tan finas que casi que no se ven. Y por ser tan sumamente finas, generan uniones entre ellas, capas impermeables, no puede pasar el agua. Eso hace que los ecosistemas muy arcillosos no drenen, el agua no se drena y eso hace que las raíces de los árboles estén permanentemente encharcadas cuando llueve y por eso condicionan una vegetación adaptada a veces a bordes de ribera, a terrenos encharcados, sauces, chopos, olmos, que les gusta cada uno un grado de humedad distinto, o alisos incluso. Un terreno arcilloso va a ser un terreno que se encharca, al nivel de que podemos encontrar terrenos de bordes de ríos. Por ejemplo, esta especie, Gyrodon lividus, es un hongo que solo va a salir en el bordes de ríos porque se asocia exclusivamente a alisos. Los alisos están en zonas húmedas y también podría aparecer, ¿dónde? Pues siempre tiene que estar el árbol. Si el árbol sobrevive sus raíces dentro de charcas artificiales por arcilla, como encontramos en Palencia, en mitad de bosques de pinos. Por ejemplo, hablo de Palencia porque es donde vivo y donde más veo, pero está en muchos otros sitios de Castilla y León. Hay zonas muy arcillosas que generan lagos en pleno bosque, un lago originado porque el agua entra por escorrentía, llueve y se acumula en una zona hundida del terreno. La excesiva arcilla del terreno retiene todo ese agua y forma auténticos lagos donde anidan pájaros, hay especies vegetales y fúngicas exclusivas de zonas húmedas. Bueno, aquí he hablado mucho, pongo un vídeo pequeñito. Si no se oye, lo cuento yo, simplemente para ver ese boleto de aliso y así callo un poco, me voy a quedar afónico para mañana. ¿Se oye algo, Alberto? No, ¿no? No se oye. Vale, no se oye. Oírlo no hay problema, lo cuento yo. Pues aquí cuento que esto es una especie rara de hábitat de alisos, que solo la podemos encontrar en alisos. Los alisos son especies de bordes de agua. Mira, se entra medio parando. Es inconfundible porque tienen los poros decurrentes, bajan hacia abajo del sombrero.
también al tocarla azulea, como podemos ver ahí en el corte, al tocarla azulea ligeramente en el corte, y el hábitat hace totalmente inconfundible esta especie típica de este lugar, de esta ecología tan característica que es el borde de Arquisó. Al lado contrario tendríamos las dunas a veces móviles y a veces quietas, que solo algunas especies de árboles y hongos pueden sobrevivir en estos terrenos. Terrenos en los que cuando llueve el agua infiltra y se nos va. Entonces tienen que ser especies de plantas que aguanten tengan gran capacidad de aguantar la sequía. En Valladolid, por ejemplo, cada cierto tiempo se bloqueaban las carreteras porque había dunas móviles que bloqueaban el acceso de pueblos. Durante muchos años ha ocurrido esto, ya en el pasado. ¿Qué hicieron? Pues el Servicio Forestal colocó un montón de bosques de pino piñonero, y el pino piñonero es capaz de detener las dunas. A veces no, a veces la duna atraviesa el pino y le deja muerto al otro lado, pero son especies totalmente condicionadas a vivir en la arena. Las adaptaciones de los hongos a los terrenos arenosos, es curioso que las mismas especies de hongos que salen en terrenos francos, en terrenos buenos, crecen con un aspecto distinto. Desarrollan unos pies enormes y unos aspectos muy rechonchos. ¿Por qué? Porque tienen que soportar, el terreno se mueve mucho, entonces para que se agarren bien tienen que tener un cierto peso y un pie muy grande que les haga que estén bien agarrados. En esta misma especie, el Tricoloma equestre, en bosques de pinos con un buen suelo, desarrollan pies estilizados. Sí que es cierto que siempre le gusta un poco la arena. Cuando el suelo es totalmente arenoso, desarrollan unos pies tan grandes y unos carpóforos tan robustos y pesados que la gente pensaba que era otra especie, que era el Tricoloma uratum. Hoy se ha visto que genéticamente es la misma especie, pero que se adapta a esta ecología en su forma de fructificar. Por último, los seres vivos condicionan los ecosistemas de un lugar de una forma tremenda. A veces pensamos que las plantas son las únicas que condicionan a los animales que hay debajo, porque siempre se habla del pinar y los animales que hay debajo, los corzos, los ciervos, pero fijaros qué importancia tienen muchos seres vivos. Hay plantas, como los enebros, cuyas semillas se tienen que activar atravesando el tubo digestivo de un mamífero, y si no, la planta nunca llega a germinar. Tiene que pasar a través del tracto intestinal de un zorro, por ejemplo, o de otros mamíferos, para que las semillas de enebro lleguen a germinar y fructificar. Muchísimos árboles, pájaros, cogen semillas, las trasladan de un sitio a otro. Este es el Tordus vistivorus. Visti hace referencia al Viscum album, al muérdago. Es un pajarito que se come las bayas de muérdago, que son pegajosas, se le pegan en el pico y luego las pega en otras ramas de otros árboles, y es la única forma que hay de que el muérdago se reproduzca de un sitio a otro, que el pájaro se lleve la semilla pegada en el pico y la pegue en otro lugar. Esta especie tan afamada y tan usada por los druidas celtas, el famoso de Asterix y Obelix, el famoso muérdago de la hoz de oro, al que se dio los libros, pues requiere de pájaros para su dispersión. Si no existieran, la especie se extinguiría. Al igual que si no existieran mamíferos que se comieran las bayas de los enebros, pues la especie casi no se difundiría. Los arrendajos son auténticos. Después del ser humano puede ser el animal que más bellotas planta en el bosque. Planta cientos, miles de bellotas para comérselas durante el invierno, que las quita del suelo, pero como no tiene una memoria tan buena como la nuestra, bueno, como algunos, yo a veces no la tengo, pero se le olvidan muchas semillas bajo tierra y entonces empiezan a crecer árboles por doquier gracias a la labor de este árbol con esta pluma tan característica azulada en el lateral. Y ya no hablemos de los insectos, que fecundan multitud de especies de rosáceas, de árboles, de flores,
y gracias a la actividad de insectos, sean abejas, sean escarabajos, sean moscas de la fruta, permiten que muchas flores lleguen a buen puerto y se desarrollen en frutos. Todo está relacionado, todo tiene que ser necesario para que un ecosistema funcione. Se habla de que si desaparecieran las abejas, que desaparecerían muchos, se extinguirían los ecosistemas. Bueno, tenemos muchos otros hongos polinizadores, pero las abejas son muy importantes. Además nos dan miel. Fijaros, porque un bichito de nada puede provocar catástrofes de centenares de hectáreas, miles de hectáreas muertas. En 2024, Europa combate la mayor plaga de escarabajos de la corteza desde principios de siglo. Un solo bichito de unos milímetros de tamaño es capaz de destrozar un ecosistemas y ecosistemas completos, como si fuera un incendio. Estos bichos, un solo escarabajito entra en la madera, hace un agujerito y empieza a comer, empieza a ir, si este es el tronco así, empieza a recorrer lateralmente el tronco del árbol y puede, y si son muchos, llegan a anillar el árbol, y cuando anillan un árbol muere, porque ya no sube la savia ni baja y se muere el árbol. Lo que sucede es que siempre están en la naturaleza. Pues un árbol se cae, detectan esos escarabajillos por el olor, que hay resina muerta, bueno, que hay árbol caído, lo detectan a kilómetros de distancia, vienen, perforan, ponen sus huevos y de cada... Esto han perforado por aquí, ha ido comiendo, ha ido poniendo un huevo a la izquierda, otro a la derecha, huevo a la izquierda, huevo a la derecha. Luego el bicho se muere y luego sale, salen de cada línea, cada aquí sale un nuevo bicho, sale un nuevo escarabajo volador que vuelve a perforar. No son plaga nunca, pero ¿qué pasa? Que cuando viene un vendaval, un viento muy fuerte, se muere una cierta superficie de árboles, los humanos tenemos que ir allí a sacar esa madera rápidamente, porque con cierta cantidad de árboles se empiezan a reproducir los insectos en tal cantidad que luego ya no hay forma de controlar la plaga. Cuando son poquitos no pasa nada, porque la resina de un árbol, el insecto intenta hinchar, la resina del árbol le mata. Puede matar a cientos, a miles, pero a millones no. Entonces, cuando una zona, por una catástrofe climática, por un huracán, se ha caído una zona de bosque importante, ahí hay que rápidamente ir y descortezar los árboles con máquinas, porque si no se puede originar una plaga que infecte y vaya trasladándose en todos los bosques colindantes, acabando con miles de hectáreas de bosques europeos, como fue en el 2024. El Darrenío del Olmo se connota un poco parecido. Son cosas particulares de hongos, insectos y árboles que existen en la naturaleza. Un escolídeo muy similar a este, que trajo la grafiosis de olmo, que acabó con todos los olmos de Europa. En unos palets que vinieron de América, vinieron a Europa, pues esta especie que tenemos aquí en España se infectó con el hongo, y este hongo no estaban adaptados los hongos de Europa a este hongo, y el hongo acabó con todos los hongos, los árboles de Europa. Bueno, no me enredo más. El hombre, por supuesto, es un gran transformador de ecosistemas, es el último eslabón que quería comentar hoy de ecología de montes y hongos. Es capaz de mover ingentes cantidades de madera, por ejemplo. Durante siglos, las barcas para la guerra en el mar, hay bosques enteros talados en todas las limítrofes del mar, donde se sacaba enormes cantidades de madera. Pero se usaban para combatir, para fortificar. La madera era como el acero de aquel entonces y el cemento. Entonces, hay muchos bosques que se talaron para ello. En época romana igual, las guerras romanas gastaron muchos bosques, que se dice que antes de los romanos en España se podía cruzar España de un lado a otro, un mono podía cruzar España de un lado a otro sin bajar de un árbol, eso se decía, aunque no es del todo cierto. Nosotros podemos ser dramáticos, provocar incendios y destruirlos. Tenemos que alimentarnos y eso hace que condicionemos muchos ecosistemas. Se queman bosques enteros o se talan bosques enteros para producir palma, para producir pastos para el ganado en zonas tropicales. Decir que los ecosistemas de dehesas de España
parecen totalmente artificiales, pero son muy naturales. Antes de que el ser humano mantuviese estos ecosistemas, existían unas especies parecidas a elefantes, a rinocerontes, que mantenían la estructura de esas. Y hay mucha biodiversidad en estos lugares que, si desaparecen, se extinguirían esas especies de plantas asociadas. Vamos a hablar de las sucesiones ecológicas. Me dijeron que 1 hora y media de charla, más o menos. Entonces, estoy en tiempo. Hablo mucho en poco tiempo. Sí, sí, sí. Estás en tiempo. Estoy en tiempo, vale. Porque queda mucha charla. Voy a ir más rápido. Cuarto de hora tenemos, pero... Bueno, es un 4 horas. Bien, pues vamos a lo más chulo. Imaginemos una hecatombe. Un volcán que arrasa todo un ecosistema, desde el magma quema todo y nos queda una roca descubierta. En esa roca, con el paso del tiempo, llegan fragmentos vegetales por pájaros que pasen por la zona, en las cacas, por viento, y se empiezan a instaurar pequeños seres vivos llamados líquenes, que son capaces de ir royendo la roca y generando materia orgánica. Ellos mismos, al morir, generan materia orgánica, generan un pequeño suelo, un protosuelo, que permite que, por ejemplo, se puedan instaurar musgos que requieren bastante humedad, sí que es cierto, pero que pueden alimentarse de restos de rocas y nutrición y materia orgánica de estos líquenes. Al fin y al cabo, esta interacción de clima, de lluvias que alimentan, que mantienen la humedad, de algas, musgos, pues genera un primer suelo donde, a la vez, esos musgos, al pudrirse, al morirse, pueden permitir que se asienten pequeñas gramíneas y, a su vez, van a dar paso a un suelo más fértil. Recordemos la fertilidad. Y pasemos a encontrar ya pequeñas plantas de zonas con suelos muy poco nutritivos, como algunas cistáceas, y eso, a su vez, genere suelos para matas arbustivas, y al fin y al cabo lleguemos de suelos prácticamente sin nada a suelos que empiezan a tener mucha vida, hasta dar paso ya a vegetación importante. El último paso sería ya tener abundancia, cierta cantidad de suelo para la instauración ya de árboles. Árboles que, como en este caso de este pino, el suelo generado dentro de una roca ha permitido que se instaure ahí esa especie de pino. Y al final puede que llegue a haber un bosque de pinos en esa zona en que inicialmente no había nada de vida, con esa sucesión de diferentes especies biológicas, pero puede que ese pinar no sea la última pasa. Puede que ese pino sea, en un futuro, cuando el suelo ya sea muy bueno, suplantado por una especie de suelos más ricos y profundos, como pueden ser los bosques de allá, que tienen unos suelos bien profundos y bien dominantes. Esto es lo que técnicamente llaman los ecólogos como una sucesión ecológica. Desde un terreno sin poblar, vamos a árboles cada vez más exigentes, podríamos decir, en calidad y en cantidad de suelo, hasta llegar a un bosque maduro final, que va a seguir ahí hasta que haya una hecatombe, bien geológica, bien biológica, como veíamos esos bichillos que acaban con los ecosistemas. El paso del tiempo, y bueno, se pueden definir diferentes etapas en estas sucesiones, y así es como se repueblan los lugares después de una hecatombe, ya geológica, biológica, como sea, hasta llegar a un equilibrio final que técnicamente se llama clímax. ¿Y dónde están los hongos en esta sucesión ecológica? Que esto es una charla de plantas y hongos. Pues curiosamente, en estos primeros líquenes, que había en el ecosistema, si coges cualquier líquen del campo, lo cortas y lo miras al microscopio, te das cuenta de que los líquenes están formados por dos seres vivos: un hongo, aquí se le ven en los filamentos, y esta es una espora del hongo, y un alga. Todos los líquenes de nuestros ecosistemas están formados por algas y hongos. Es decir, lo primero que se asienta en un lugar tras una hecatombe son hongos junto a algas. Cuando luego llegan los musgos, pues los musgos en sus tejidos tienen asociados también hongos que en algunos casos ayudan al musgo a sobrevivir, como en este hongo, en este alga y este hongo que vive dentro del tejido del hongo.
en esa segunda fase de la evolución. Pero si nos vamos a las pequeñas cistáceas, los pequeños que están en suelos tremendamente degradados, sin prácticamente nutrientes, ¿qué pasa? Que es que esos hongos, estas plantas como la hierba turmera, el Cistus, la Solantha tuberaria, que es esta, o Tuberaria gutata, una de las dos es. Ahora, pues curiosamente en sus raíces tiene asociados hongos generadores de trufas del desierto, y que si sabes identificar la planta, que tiene 5 pétalos y una zona central morada bastante llamativa, podemos saber que en primavera, solo en primavera, podemos cosechar ahí setas exquisitas a nivel gastronómico, muy sabrosas. No tienen mucho sabor, pero permiten muchas preparaciones. Los primeros árboles que se instauran en un ecosistema también no podrían sobrevivir si en menos de 2 años no se han asociado a un hongo, se mueren y desaparecen. Requieren de hongos para sobrevivir, como por ejemplo el níscalo. El Lactarius deliciosus, que produce níscalos, en un arbolito de unas semanas de edad, ya antes de los 6 meses, ya se ha asociado íntimamente a las raíces, como vemos en este corte, que es una imagen de internet, y en pocos años, en 2 años, un pino puede producir níscalos de forma silvestre, aunque no es frecuente. Es más frecuente verlo a partir de los 10, 15 años, pero ya pueden producir, porque están en todas las etapas de una sucesión ecológica. Encontramos hongos que ayudan a las plantas a sobrevivir. De hecho, hace 40 millones de años las plantas salieron del agua, las algas, gracias a que unos hongos denominados de la familia de los glomus, los glomales, se asociaron a las algas, a las plantas que había en aquel momento, ¿no? Y consiguieron, gracias a esa asociación, salir a la corteza terrestre. O sea, desde hace millones de años existen esas asociaciones. Pero si nos vamos a un tronco de árbol, ya no a un ecosistema gigante, sino a un árbol que han talado, y vemos lo que sucede allí con el paso del tiempo, vemos que también existen sucesiones de hongos dentro de un tronco de un árbol. Cuando acaba de caerse el tronco, encontramos hongos parásitos o saprófitos, como estos que tenemos aquí, que estaban incluso cuando el árbol estaba vivo y estaba débil, ya aparecían. Es muy frecuente el yesquero del chopo, la seta lacada de haya, el Fumitopsis pinicola. Estas serían de árboles recién caídos. Cuando la madera ha sido precomida por estos hongos, encontramos otras especies. Se suceden otras especies de hongos, desaparecen las primeras y encontramos hongos del género Ifoloma en árboles ya bastante degradados. Los trámetes, bueno, pueden estar en árboles en pie, pero también en degradación, como este Pluteus salicinum, también es de árboles bastante degradados. Y cuando ya no queda casi nada de árbol, cuando ya solo quedan residuos, como serrín, en donde hubo un árbol, pues encontramos otras especies de degradación de esos resines, de esos serrines, como la seta nido o la seta de yema de huevo, otra especie como el Phaeolus etuinis y la seta alfombra, que también crece en zonas muy degradadas, que la llaman seta alfombra porque llega a ser pelosa y llega a ser gigante, como vemos en este vídeo, una especie muy peculiar. Las sucesiones fúngicas se pueden ver en un tronco de árbol, pero se pueden ver también en una hoja de pino. Sí, aunque no os lo creáis, una hoja de pino que se puede caer por un hongo parásito, como puede ser el Lophodermium pinastri, que genera unas manchas rojas, que luego, cuando le miras con una lupa, ves que es como una especie de mancha negra, que ahí fructifican estas manchas negras, que se abren por un punto central y por eso sueltan las esporas. Pues la acícola puede caer por culpa de este hongo en masas de pinos, pero esta es la línea de tiempo, de izquierda lo más pronto a la derecha lo más viejo. A medida que va pasando el tiempo, Lophodermium se ve desplazado por otros hongos que se alimentan de los restos de hoja, como Sinfodiela. Las tricodermas también empiezan a comerse las hojas muy degradadas. Y luego, cuando ya no queda casi hoja, pues aparecen otras especies ya de micelios, de penicillium, todo degradando hasta conseguir mineralizar ese sustrato
para que los nuevos árboles puedan aprovechar sus propios oligoelementos que han sido liberados por estas sucesiones fúngicas en la cícula de un pino. Y acabamos los 5 minutos que quedan, porque tenía que hablar también, el título lo ponía, de las formas de vida de los hongos. Los hongos, como no fabrican sus alimentos, tienen que tomarlas del medio ambiente, y eso hace que tengan 3 formas de vida principales y una bastante peculiar. Normalmente se habla de hongos parásitos, los que comen tejidos vivos, no fabrican su alimento, pero lo tienen que tomar de seres vivos. Los carbones de las gramíneas que diezmaron cosechas en la Edad Media, provocaban grandes hambrunas en el trigo, en los tizones. La Puccinia graminis, por ejemplo, para el trigo, hasta que se descubrió su ciclo biológico, que es complejo. Para que parasite a los trigos tiene que haber en el bosque alrededor plantas como el agracejo, que sirven de hospedantes intermediarios. Son hongos que requieren varias plantas para poder cerrar su ciclo vital, y cuando se empezaron a quitar los agracejos del bosque dejó de haber la plaga en los trigales. Bueno, son hongos muy interesantes porque el 90%, se estima que se comen el 25% de la producción mundial de plantas, tanto de forma silvestre como en almacén. Un producto mal almacenado se ve infectado de hongos, infestado, y puede transformar el alimento en tóxico, como sucede con las aflatoxinas y los frutos secos, por ejemplo. En solo 24-48 horas mal conservados puede empezar a volverse tóxica una nuez o un cacahuete. Sin embargo, la gente les ve como malos, pero gracias a los hongos tenemos la evolución. Mucha evolución forzada es debido a que los hongos matan a los individuos débiles, se quedan poquitos resistentes, y esos resistentes han evolucionado, han mejorado a sus antecesores. Son los que van a transmitir las semillas, van a germinar, y así es como se han seleccionado ya olmos resistentes a la grafiosis. Ya existen olmos que se están replantando en toda Europa, que ya soportan esa enfermedad que vino desde Estados Unidos. Bueno, hay hongos de estos parásitos que lucen por la noche. Bueno, otros hongos crean deformaciones en los vegetales que a nosotros las podemos aprovechar para producir alimento. Puedes infectar hongos a propósito en maíces, como el Stylago maidis, para producir maíz muy sabroso, entre 3 y 4 veces más caro que el maíz puro, cuando le infectas a propósito. Serían hongos parásitos que solo crecen en vegetales. Pero también tenemos parásitos de animales, como la tiña de los gatos, de insectos, como los cordyceps, tan valorados en el mercado, donde se extraen inmunosupresores para enfermedades autoinmunes, donde también se extraen sustancias que mejoran la resistencia muscular. Y, por supuesto, tenemos parásitos nuestros, las aspergiliosis, que te parasitan los pulmones cuando tienes bajas las defensas, la Candida albicans, que está frecuente en todas nuestras mucosas, que solo aparece cuando nos bajan las defensas. Pues serían hongos que están en el medio ambiente, en nuestros ecosistemas, generando daños. Son hongos que se alimentan de seres vivos, un modo de vida, hongos parásitos. Los más frecuentes, los que más conocemos, a veces son los que más consume la gente, son los saprófitos. Son hongos que se alimentan de materia orgánica muerta. Ya no está viva. Suelen aparecer en los árboles que han muerto, ya empiezan a aparecer ellos cuando han sido atacados por otros hongos agresivos. Estarían en el estado 2 de las sucesiones fúngicas, podríamos decir. Y son fundamentales porque reciclan, como hemos visto, toda la materia orgánica de los ecosistemas. El 90% de la materia de nuestros ecosistemas es reciclado por hongos. Sí es cierto que hay hongos que están entre parásitos y saprófitos, no están muy definidos. ¿Por qué digo que son los grandes consumidos? Porque la mayoría de los hongos que nos comemos durante todo el año pertenecen a este grupito. Son hongos que tienes el alimento, tienes el hongo, los juntas y te producen setas. Sería el esquema más sencillo. Y aquí, otro tercer modo de vida que hemos comentado superficialmente en la charla, son los hongos que en condiciones difíciles se asocian a árboles, a las raíces de los árboles. Se llaman micorrícicos porque rizo significa raíz, mico es hongo. En los árboles, por ejemplo, en pHs ácidos,
no pueden recoger los nutrientes bien del suelo y entonces son muy abundantes en estos lugares los hongos micorrízicos que producen gran cantidad de hongos comestibles, setas comestibles que recolectamos. Las setas típicas de bosques, los nícalos, los boletus, los cantarelos, las llanegas, todos estos hongos están en los que estos setas las producen hongos que viven en las raíces de los árboles y desde ahí, en época de producción, generan micelio y forman las setas. Algunos son más complicados, claro. ¿Qué sucede? Los hongos cogen nutrientes que las plantas no pueden coger, agua también, y las plantas a cambio les dan materia orgánica para que ellos generen sus tejidos y estén más sanos y más fuertes, aunque es mucho más complejo. Aquí veríamos, bueno, un mundo de las micorrizas, es bastante curioso. Podemos comprar plantas micorizadas, pero ya estamos en la hora y media aproximadamente. Por último, grandes desconocidos para la mayoría de la gente son los hongos endófitos. Son hongos que se comportan a veces como parásitos porque matan a la planta y se la comen, o a veces se comportan como micorrízicos. Se hicieron muy famosos, ahora explico cómo se descubrieron principalmente, en Nueva Zelanda, por un caso que llevaba ya desde los años 40 estudiándose. Estuvieron casi 30 años viendo a ver qué pasaba ahí. Se descubrieron en torno a los años 70, 80. Digamos que en las ovejas que comían siempre el mismo pasto, el Lolium perenne era el más abundante, el ryegrass que se llama, pues de repente empezaban a morirse. Sin saber por qué, empezaban a morir. Investigaron durante mucho tiempo qué podía ser tal, hasta que encontraron que dentro del tejido de estos lolium, de ryegrass, de este pasto, crecía este hongo, Acremonium loli del lolium, que daba toxicidad a la planta y la protegía de las ovejas. Y entonces se comporta este hongo como un protector de las plantas, sería como un ayudante, casi como un simbionte que ayuda y protege de los animales. Seguramente la sobreexplotación de los animales originó que el hongo invadiera más para proteger a la planta. Pues, fenómenos biológicos que ocurren continuamente en la naturaleza para adaptar las poblaciones. Estos hongos son, curiosamente, se calcula que hay más de 1 millón de hongos y cuando uno se come una manzana en casa, probablemente muchas veces tiene en su interior más de 2 o 3 especies de hongos que le pueden transferir propiedades medicinales o propiedades tóxicas, siendo la misma especie de manzana, dependiendo dónde se haya cultivado esa manzana, esa lechuga o esa especie vegetal. También se ha visto que determinados venenos de plantas proceden de hongos que beben en su interior, como el Taxol, usado en tratamientos antibióticos que vimos en su día en la charla de hongos medicinales que di, que la tenéis colgada en el canal de hongos de Donosti. Y ya básicamente, aquí quedan ya hemos visto lo importante, tenía otras diapositivas para, si faltaba tiempo, poderlas proyectar, de cosas curiosas, de relaciones con hongos y plantas, pero sí voy a ir a una muy curiosa que a la gente le sorprende. Estos son hongos que atacan a plagas forestales, el Cordyceps. Estos ya hemos hablado, hongos amaestrados que amaestran insectos. Esto es sorprendente. Yo cuando lo descubrí hace un par de años, resulta que las encinas son capaces de distinguir cuál son hijos suyos, cuál son bellotas suyas, a través de redes de micelio y se comunican con sus plantas hijas y son capaces de alimentar solo a las plantas que vienen de sus genes, no a las semillas y a los hongos, a los árboles que vienen de otras plantas. Es una cosa sorprendente cómo se identifican. También hay árboles invasores que a través de redes de micelio son capaces de echar sustancias tóxicas a su alrededor a través de los micelios para adueñarse de los terrenos. Y bueno, la comunicación entre hongos y plantas es sorprendente, pero no entre hongos y plantas, sino que hay hongos que son capaces de atrapar nemátodos, insectos, comérselos y luego dar nutrientes a las plantas de pino. Hasta un 20 y pico % del nitrógeno de algunas plantas de pino procede de hongos cazadores
como la Lacaria bicolor, que genera unas setas comestibles interesantes, o el Xenococcus geophilum, que no genera setas visibles. Si no hay hongo, las plantas no tienen nitrógeno, no tienen 0% de nitrógeno, bueno, tienen nitrógeno, lógicamente, cogido del suelo, pero cuando está el hongo, generan muchísimo más, tienen muchos más nutrientes porque los insectos han sido consumidos por los hongos y pasado los nutrientes a las plantas. Eso quería comentar. Bueno, turno de preguntas. Que ya me he pasado un poquito del tema. Pues sorprendente, como siempre. Raúl, felicidades por la charla. Muchas gracias. Vamos a dar un poco paso a... ¿Tenéis alguna duda? No sé, empezamos por aquí. ¿Por aquí tenéis alguna duda? Aquí están todos... Claro, que ahí se está proyectando ahí en la sala, ¿no? Sí, aquí estamos 8 personas aquí. Y luego nos están siguiendo, pues, 4, 5, 12 pone. 12 contigo. Sí, eso es. Bueno, conmigo serían 10. 10, porque yo estoy repetido aquí, o sea que... Bueno. No sé qué os ha parecido. ¿Alguna duda tenéis? O... Sí, yo... Álvaro, cuéntame. Sí, hola, muy buenas tardes. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Raúl, y también Alberto. Pero bueno, Raúl, por la charla tan impresionante y tan interesante. Y yo quería, si puedes hablar un poco, estirar un poquito más eso, es que me encanta ese tema de la comunicación, de eso que llaman así un poco en broma la Wood Wide Web, ¿no? De la comunicación subterránea entre árboles, hongos y demás. Es que el otro día estuve leyendo sobre eso y leí que quizá no era tan romántica como parecía en un primer momento, sino que era más una especie de merienda de negros, ¿no? Una especie de lucha competitiva por nutrientes y demás, más que una especie de yo te ayudo, yo te aviso de esta plaga y tal. Y era, pues si sabías algo sobre eso, a ver si lo podías estirar un poquillo. Claro, yo me tengo que leer pendiente un libro que habla exclusivamente de eso, que es fabuloso, que le tengo comprado desde hace 5 años. Ya han sacado la segunda edición ampliada. Esto, curiosamente, lo he sacado de un libro para niños que compré para mi hijo. Y dije, qué pasada, y claramente, y por eso me compré el otro libro para leerlo con detenimiento. Pero sí, realmente, o sea, la historia competitiva, hay especies que se ayudan entre sí. Yo he llegado a ver árboles, Pseudosoga menciesi, una especie, una conífera, bueno, una cosa que tiene hoja plana, pequeñita, que les cortaron a lo bestia en una plantación y el árbol no tiene capacidad de rebrote, pero estaba cerrándose la herida, o sea, todo el tronco muerto, y solo podía explicarse porque los árboles de su alrededor le estaban pasando nutrientes a ese tronco vivo, porque estaba vivo, y tenía ya y no había llegado a cerrar, pero debería estar ya 4 años cerrando. Hay hongos que se usan por especies vegetales para ayudarse entre sí. Hay avisos, como has comentado, que lo habrás leído, viene una plaga, me como un poquito de este árbol y a través de los hongos comunicas al árbol que desarrolle sustancias nocivas contra la plaga. Se probó, creo que me parece, con tomates o con endomicorrizas. Yo sé que en macetas normales y corrientes se pararon para que solo hubiese contacto entre hongos y me metieron un hongo en un lado y vieron que había comunicación en la otra planta. Esas de laboratorios sencillos para diferenciarlo. Pero luego, claro, hay auténtico locura de nutrientes. Existen hongos que usan a plantas para que, por ejemplo, el pino silvestre puede ser, hay plantas hemiparásitas que no fabrican alimentos que usan a hongos para quitarles los nutrientes a los pinos. El nido de ave, creo que le tengo en diapositiva, pero bueno, es una planta que no tiene clorofila y usa a micelio de Suillus luteus y también de algunas rúsulas, creo que se ha visto hace poco, para coger los nutrientes de los pinos. Entonces están usándoles, esclavizan al hongo para secuestrar nutrientes al pino que ha generado. Y claro, empieza a haber, ya si empiezas a ver interrelaciones entre gramíneas, plantas, insectos, todo interrelacionado y que los nutrientes van de un sitio para otro, pues ves la complejidad que es muy superior a la que nos ponían en la película esta de
una que ha sido muy famosa, que han sacado hace poco la segunda edición. Pero seguro que, Álvaro, conoces más casos Avatar, para contarnos, ¿no? La película que a mí se me haya pasado. Sí, la de Avatar, eso es, sí, la de Avatar. Pues el Avatar lo tenemos en nuestros ecosistemas mucho más evolucionado. Sí. Nos dice Josep que si puedes decir el libro que dice, es este de Micowet. Yo creo que es como La red de la vida. A ver, que la busco en un momento. Me suena que se titula algo así. He abierto ahora otra pestaña para ver si la encuentro ahora. La red de la vida. Vamos a ver si es eso. Le tengo la red oculta de la vida, se titula el libro. Lo acabo de buscar ahora mismo por Google. Han sacado la segunda edición con fotos. La que tengo yo no tiene fotos ni imágenes. Eso es La red oculta de la vida. Y le tengo pendiente de leer. Lo hace un auténtico especialista que ha trabajado con este mundo de los hongos. Lleva más de 20 años trabajando exclusivamente en esto, en micelio, interrelaciones entre plantas y hongos. Incluso gente que me la ha recomendado el libro me dijo que se puede aplicar para la vida humana. No lo sé todavía. Sí, quizá en un futuro os lo pueda contar. No sé. Bueno. Pero de cómo funcionan esas redes de hongos. Pues yo también estaba un poco con el tema que has comentado del pH. Claro, hay una parte, porque yo creo que Palencia, yo tengo asociado que es más carbonato cálcico lo que hay. O sea, yo me iría más a zonas básicas. Sin embargo, hay zonas ácidas que yo las asimilaba un poco, o lo que había asimilado yo, que más que por la piedra, por la roca, igual por la materia orgánica en descomposición que acidifica el suelo, o por lo que has dicho de las acículas y demás, que puede ser eso, que al final una parte es por parte de la roca y otra parte es por parte de la materia orgánica que tienes ahí, ¿no? Claro, es que la materia orgánica se va depositando en las capas superficiales y si llueve mucho, el agua filtra y la poca caliza activa que se genera en la roca madre, aunque sea caliza, no llega a subir para arriba, porque en zonas muy lluviosas es arrastrada esa caliza de menos de 50 micrómetros, que es la que confiere basicidad al agua, la caliza que se llama activa. Entonces, y eso también, eso hace, por ejemplo, en suelos de Valladolid, en suelos arenosos, la capa superficial es ácida y tienes especies ácidas, porque durante 4 años estuvimos inventariando hongos allí cuando trabajaba en la universidad. Dirigimos varios proyectos y veías cómo aparecían amanita boidea de zonas calizas, pero luego te aparecían especies de ácido de terrenos inferiores en el mismo ecosistema, dependiendo de cuánto hubiera llovido y todo eso. Porque claro, y aquí en Palencia, pues en el norte tenemos mucha caliza, las montañas son calizas, Espigüete, todo eso. Llueve mucho, llueve más de 600.000, ya es clima húmedo en muchas zonas. Y tenemos también tenemos afloramientos ácidos dentro de las calizas. Hay mix de conglomerados de terreno ácido. Pero si tiramos ya para el sur de la provincia, aquí ya hay dominancia caliza absoluta en todos los lugares. Hasta Osorno, a mitad de lo más cercano, que sí que hay zonas ácidas, casi todo el sur es de terreno calizo, con sus especies de calizo que son muy llamativas y muy bonitas, sobre todo los boletales de ahora, de finales, después de verano, cuando pase verano, cuando pasen las primeras lluvias, son espectaculares, los toros rojizos, los blancos, los boletos, en fin. Es lo bonito también, ver cómo el ecosistema varía, no solo por la roca madre, que da la principal dominancia en muchos lugares, sino por las precipitaciones, la vida de las plantas, la materia orgánica que se genera, que tiene ese matiz ácido. Ya si además hay en zonas altas de montaña, donde llueve mucho, donde hace frío, la actividad microbiana es tan pequeña que se originan esas famosas turberas que pueden tener miles de años y que nos sirven para tratar, van sacando como se sabe que cada 100 años no sé cuántos centímetros es de terreno, puedes averiguar cómo varían los ecosistemas a lo largo de la historia. Mientras más profundizas, más años atrás te vas en la evolución, porque esa materia orgánica, esa turba, puede tener miles de años. Y viendo el polen de ahí dices, hace 10.000 años teníamos estas especies de plantas, hace 5.000 años estas, hace
En fin, esa es una curiosidad de esos terrenos ácidos que ni siquiera los hongos a veces son capaces de descomponer por excesiva acidez, como son las turberas. Pues falta oxígeno también. Tenemos a Orreaga, has levantado la mano, ¿no? Sí, oye, quería hacerte una pregunta así como... Me ha parecido interesantísima toda la charla, de verdad, me la voy a volver a ver. Gracias. Sí, Muchas verdad, gracias. me ha encantado, me ha encantado. Entonces yo lo que quería saber, así un poco desde la ignorancia, es si se puede coger un suelo y hacer como un perfil de hongos. Es decir, que cogiendo el suelo Sí. o unas muestras del suelo podemos saber cuáles ¿Cuántos son hongos hay? ¿Qué especies? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos tipos hay? O sea, ¿se podría hacer como un perfil de eso? Claro, eso se hace, se llama secuenciación masiva, existe desde hace poquito, 10, 15 años. Ahora cada vez es más barata, antes era carísimo y requería equipos conectados en red. Y es la forma como ahora se ha dado el gran salto de cantidad de especies. Antes se pensaba que había 1 millón de especies, 2 millones. No, 300.000 especies llegaban a determinarse como ahora, precisamente por sacar bloques de terreno y hacer análisis genético del terreno, sacan todo el ADN posible, lo ordenan mediante unas técnicas y saben todas las especies que hay. Y con eso ya dices, pues actualmente se calcula que unos 2 millones, 3 millones de especies, dicen algunos dicen que habrá hasta 6 millones de especies de hongos, superando a los insectos que antes eran el grupo más abundante de la humanidad, ahora son los hongos. Esa es la metodología de análisis genético. Qué interesante, o sea que se hace a través del ADN. Sí, eso es. Y se puede hacer por capitas, que hay en superficie, que hay a mitad y que hay al fondo. Y muchísimos también. Hongos no se sabe qué son. Porque, claro, nosotros, ¿cómo podemos saber que este hongo es un boletus? Porque alguien ha cogido la seta boletus, ha analizado el ADN y dicen, vale, este ADN es de boletus. Vale. Pero existen multitud de hongos que se sabe que están emparentados con diferentes especies porque coinciden, pero no se sabe qué setas producen. Porque para que un hongo produzca setas, tiene que tener su ecología particular. Y puede que hay ecosistemas que están sin producir setas durante 20 años y de repente un año produce un hongo que nunca había aparecido así, ahí de forma masiva. Por sí. Eso quería preguntarte también, ¿no? Sí. Eso, si podrían estar como ocultos, ¿no? O sea, sin producir las setas y luego cuando se dan las circunstancias aparecen esas setas. Eso es que eso se ha visto. Pues tengo un amigo que es un auténtico conocedor de ecosistemas y que me ha traído boletus edulis de cinar calizo por esos caprichos de la naturaleza. Luego también tengo exídeas raras que a veces fructifican de forma masiva. Recuerdo cuando yo estaba en la universidad hace ya 15 años, un bosque en que nunca había aparecido una especie, de repente todos los tocones que había cortados, todos se llenaron de esa especie como capricho de la naturaleza. Siempre estuvo el hongo ahí. En Zamora, hace cosa de 5 años, en un bosque de Zamora, hay una especie que se llama melena de león, que es muy bonita, muy característica, y sale poquísimo. Y incluso se proponen catálogos en especie de extinción. Pues hubo un bosque que todos los árboles, me contó uno que sabe muchísimo de setas, me dice, en todos los árboles, era uno, otro, todos tenían melena de león. El hongo está comiéndose madera, el hongo está ahí y nunca fructifica y determinadas veces sale y es lo bonito de encontrártelo y que te sorprende la naturaleza siempre. O sea, siempre es más... Y luego, lo que decías, hay hongos que están en las raíces y que nunca llegan a fructificar, pero están ahí, nunca. Y cuando has hecho análisis genéticos dices, anda, pero si están aquí. A pesar de que es un ecosistema donde nunca va a producir setas, ahí está el hongo. Qué curioso. Sí. Entonces se podría, digamos, podría tener una similitud con nuestra microbiota digestiva. Hombre, también facilitan como un poco la digestión, los nutrientes. Claro, nuestra microbiota sin duda es fundamental para todo. O sea, la microbiota primero se altera con cosas tan minúsculas. Se ha visto que solo cambiar un ratón de estantería en un laboratorio, alimentándolo igual, de la misma generación de madre, todo idéntico, cambia la microbiota por simplemente el estrés de haberle subido de altura en la estantería. Nuestra microbiota es distinta en cada individuo, relacionada entre sí. La familia, un mismo núcleo familiar tiene microbiotas similares, pero te vas a otra familia y tiene otra microbiota. Y lo bueno es que
no hay una microbiota sana. Cada individuo tenemos nuestra microbiota sana y es distinta de la de otros. Es un mundo por explorar donde se sacan... Yo llevo 2 años trabajando ahora en microbiota, tengo mucha gente con problemas gastrointestinales e intentando solucionarlos con el poco conocimiento que hay. Y la verdad es que también es un mundo de relaciones alucinante. Pero no es similar a lo que has comentado. Claro. El suelo, ¿no? El suelo y los hongos que hay en el suelo. Sí que es similar en cuanto a que los hongos no están aislados unos de otros, sino que se relacionan todos con todos. Bien porque se alimentan de nutrientes y los restos de esos nutrientes van para otros hongos, eso sucede en nuestro microorganismo. Los restos de alimentación de la fibra de unas bacterias son para otras, que a su vez van para otras, por ejemplo. Sí que en eso hay similitudes. Y luego nuestro ecosistema está sano cuando tenemos un ecosistema biodiverso y amplio en especies. De la misma forma, un ecosistema maduro tiene una diversidad muy elevada de especies, muy relacionadas entre sí. Se suele establecer eso, más diversidad de especies, más sano. En nuestro intestino también. Cuando empezamos a perder especies con la edad, empiezan a haber problemas digestivos. Y a veces hay que o implantar microbiota o alimentarse con varios productos. Mientras más diversidad de alimentos, más diversidad de microbiota. Sí que podemos establecer relaciones interesantes entre una cosa y otra. Tendré que mirarlo con profundidad ahora que estoy tocando los 2 temas. Vale, muchas gracias. A ver, Víctor de la Cal ha levantado la mano también. Hola, buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias por la charla, muy didáctica e instructiva, como siempre. Muchas gracias. Y nada, tenía una duda un poco en base empírica por el hecho de que has comentado lo de la jara pringosa, del Boletus edulis y de otras especies que micorrizan esta jara, que me queda la duda de saber cómo puedes distinguir si una seta que está encontrada en esas jaras está realmente micorrizando con esa jara o simplemente ha fructificado allí porque sus esporas llegan de árboles micorríficos cercanos, o sea, de algún pino o encina que haya cerca. Claro, aquí hay, para distinguir si es micorrífico de la jara o no, para saber si el árbol está asociado a una planta, lo que se hacen son marcadores radiactivos. Igual que el carbono 14 sirve para marcar, lo cogen las plantas y por eso podemos saber cuántos años tiene un producto en base al carbono 14, porque se ha ido transfiriendo de la cadena pues el herbívoro tomó la planta y entonces se carga de carbono 14. El carnívoro tomó de esa planta, se carga de carbono 14. Y cuando muere, el carbono 14 se va desintegrando y va perdiéndose. Se sabe que es la edad de un árbol o de un resto biológico por el carbono 14. Existe también un nitrógeno radiactivo que se transfiere a través de las raíces de las plantas y que puede definirte si es saprófito o micorrífico el hongo. O sea, una cosa es de saber si es saprófico o micorrífico. Cuando ya sabemos por esos marcadores radiactivos que es micorrífico, nos podemos ir a ver si es de esa planta o del árbol de al lado, que es lo que tú preguntas. Claro, las raíces de un roble o de un chopo pueden extenderse 10-15 metros hacia ti y luego el hongo se puede extender otros 10 metros. En mi experiencia, yo me he encontrado, por ejemplo, hay una manita maleata que es exclusiva de chopos a más de 20 metros de un chopo y no puedo vivir sin los chopos. O sea, entonces te hace ver la capacidad de separación de la especie del árbol. ¿Cómo podemos saber con seguridad que es de la jara? Cuando tengamos un jaral sin árboles en 100 metros a la redonda. No sé si me explico. Luego puedes hacer, bueno, realmente hay grupos taxonómicos que típicamente sabes que son micorríficos. Hygrophorus, Amanita, Boletus, Lactarius, Trufa, Tuber. La dominancia principal son micorríficos. Luego tienes especies que sabes de forma tradicional que son saprófitos, Clitocibe, Agaricus, Pleurotus, que son saprófitos. Las que te quedan duda, existe esa técnica de marcadores radiactivos, pero ¿quién tiene dinero para hacer eso? Nadie, claro. Pero, o sea, hay métodos científicos para averiguarlo. La mejor forma a nivel de nosotros es que no haya árboles a su alrededor y que sean especies típicamente micorríficas. Y así puedes saber que esa jara está produciendo esos Cantarellus cibarius, ese líscalo o esas trufas, que eso sale en Cistus ladanífer, en la jara pringosa, por ejemplo.
Sí, era principalmente para especies como Lactarius y sobre todo, pues esos rebozuelos, Cantarellus, cosas que estén bastante alejados de poblaciones de árboles. pinares, que estén en medio de un jaral a más de medio kilómetro, cosas que digas, ya tengo dudas de que haya una micorriza ahí debajo. Claro, en Zamora, por ejemplo, estuvimos investigando muchos años, y además fui yo a campo, yo era estudiante en aquel entonces y me tocó ir todo un año lloviendo, tal, igual lo que era, veías, eran jarales en que no había ningún árbol. Eran solo jaras, jaras, jaras. Y genéticamente creo que se sacaron, con lo que preguntaban antes, cerca de 300 taxones y morfológicamente, no sé si en 8 o 10 años que se hizo la investigación, sacamos 100 y pico, casi 200 especies. O igual eran muchos más. Están las publicaciones científicas todas por ahí, por internet. No, genéticamente yo ya no estuve, yo ya no estaba en la universidad. Lo sacó una chica que se llama María Hernández, pones Uva María Hernández, hizo el análisis genético de aquel entonces que era muy difícil conseguirlo y eran carísimos, pero hicieron un análisis de terreno y sacaron toda la información genética de ese terreno, de todas las especies que había en ese jaral. Aclarado. Pregunta muy interesante. Gracias, Víctor. Gracias, Raúl. Bueno, pues si no hay nada más, Álvaro, levanta la mano. Sí, bueno, una cosica más por el comentario de ahora, por la pregunta, por la respuesta, una curiosidad que me ocurrió, que es interesante. Me encontré una vez con Pachi, con un compañero mío que es muy, muy amante también de la micología, encontramos Craterellus lutescens en un encinar puro. Claro, esto es imposible, ¿no? Son especies específicas de conífera y es imposible. Y mirando alrededor y dándole vueltas y tal, a unos 4 o 5 metros, bajo algunas hojas y demás, encontramos así un primordio de un, no sé si era, ahora no recuerdo si era un pino o un enebro, pero vamos, de una conífera. Digo, mira, seguramente estaba micorrizando con ese, ¿no? Posiblemente, porque si no, no me lo explico cómo puede aparecer en un encinar puro. Entonces, quizá también pueda haber alguna cosa de esas, ¿no? Puede ser que a lo mejor en un jaral pues te pudiera haber algún primordio, algún plantón de roble, de lo que sea, ¿no? Para ese tipo de... Bueno, sin más, era como anécdota curiosa que me viene un poco al tema. Muy chula, sí. Además es que esos jarales están ahí precisamente para que luego llegue una bellota y se asocien las plantas a la bellota. Para mí son como islas de salvación cuando suceden grandes incendios o cuando hay incendios. De hecho, al Cistus ladanifer que comentaba Víctor, la jara natural de esa planta es cada 14 años se incendia. Ese es el ciclo natural y vuelve a reverdecer y vuelve a generar plantas. Pues sí, eso que comentas, eso me ha pasado a mí alguna vez. En robledales totalmente de robles y un niscado verdadero. Y había un pino por ahí escondido que no lo habíamos visto y saqué además fotos, que la tengo en alguna... Pues la tengo ahí en el ordenador, me hizo mucha ilusión. Sorpresas del mundo de las hongos. Cómo nos ilusionamos los que nos gustan las setas. Muy bien. Pues voy a parar ya la grabación. Y